hay una cosa que puede llamar la atención a algunos que no estuvo en el estudio anterior. ¿Qué es eso de que Cristo ha venido en carne? En la época que el apóstol Juan escribía esta carta, había una corriente teológica, los gnósticos, que ellos decían que todo lo material, que el cuerpo humano era pecaminoso y por lo tanto Jesús no pudo haber tenido un cuerpo de carne y huesos, porque todo cuerpo es pecaminoso. Y entonces negaban que Jesús haya tenido un cuerpo humano como nosotros. Decían que era solamente una apariencia de cuerpo. Y eso era un error teológico gravísimo. ¿Cómo iba a morir en la cruz entonces si no tenía un cuerpo humano? Entonces aclaro esto porque para algunos les resulta raro tal vez, o cuando alguna vez leyó esta porción, no habrá entendido y habrá dicho, ¿qué quiere decir que Cristo no vino en carne? Vino sin un cuerpo de carne y hueso. Pero nosotros sabemos que Jesús vino en un cuerpo de carne y hueso, igual que nosotros. Estaba compuesto por espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Nada más que Él no pecó nunca, jamás, ni con su espíritu, ni con su alma, ni con su cuerpo. Bien, los problemas teológicos actuales no son estos. Hoy no hay estos problemas, o tal vez en alguna parte del mundo puede ser que haya, pero como dijimos en el estudio anterior, los problemas teológicos actuales son otros y son muy graves, muy graves. Nosotros tenemos que detectarlos, tenemos que saber cuáles son los errores teológicos del momento en que estamos viviendo y tenemos que rechazarlos y tenemos que denunciarlos. ¿Qué quiere decir? Cuando uno dice denunciar, no es que uno va a ir a la policía y va a denunciar a los predicadores. Quiere decir que desde los púlpitos, desde los lugares donde se enseña la palabra, hay que decir tal cosa que dicen tal predicador es un error gravísimo, es una herejía teológica. Pero primero tenemos que detectarlos, luego tenemos que rechazarlos y luego públicamente denunciarlos. Tal vez no digamos los nombres de las personas, o tal vez sí, ¿no es cierto? Porque a veces hay muchos cristianos inocentes y dicen, pero ¿cómo puede ser que un pastor tan famoso esté enseñando un error tan grave? Y sin embargo ocurre, eso es lo que más está ocurriendo en nuestros días. Así que a continuación ahora vamos a avanzar en los versículos 4 al 6 y vamos a aprender varios puntos. El primer punto es que los verdaderos cristianos son de Dios y vencen a los espíritus o a los falsos profetas. Los verdaderos cristianos, si vos te consideras un verdadero seguidor de Cristo, tenemos que vencer a los falsos profetas. Porque si son falsos, no hablan inspirados por el Espíritu Santo. Aunque parezca, el diablo se disfraza como ángel de luz y parece. Y en el versículo 4, o sea, primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, leemos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos profetas. Porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Que el que está en el mundo. ¿Quién? El espíritu del anticristo. Analicemos las dos frases de este versículo y lo que significan. La primera parte del versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. O por lo menos, no tenemos que dejarnos vencer, tenemos que vencerlos. ¿Y de qué manera? No peleándonos, sino enseñando la verdad de la palabra de Dios. No decir amén a toda enseñanza que escuchamos. Hoy es un peligro de las falsas enseñanzas, las herejías teológicas, porque llegan a nuestra casa a través de internet, a través de la radio, a través de la televisión. Y si nosotros no conocemos bien la palabra de Dios, vamos a decir, amén, amén, qué enseñanza más ungida. Y a lo mejor está diciendo una mentira total, una aberración teológica, pero para eso tenemos que conocer bien la Biblia. Así que
La primera parte del versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Qué significa, queridos hijos, queridos hijitos? Ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas que hablan movidos por el espíritu del anticristo o que se oponen a la verdadera enseñanza de Cristo. Yo le voy a poner un ejemplo, le podría poner muchísimos ejemplos, pero yo voy a tomar un ejemplo para mostrarle las falsas enseñanzas de nuestros días. En 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, 2 Corintios 8, 9, leemos, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos espiritualmente. Y no estamos negando que si uno es un buen creyente, un fiel cristiano, Dios no te va a prosperar también materialmente, porque sería una deshonra para Dios andar en una forma lamentable, miserable. Dios te prospera también en el área económica. Pero Jesús vino especialmente para prosperarnos en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora bien, los falsos predicadores del Evangelio de la Prosperidad, habrás escuchado, el Evangelio de la Prosperidad, enseñan que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos materialmente. Hay iglesias y hay pastores donde le promueven esto, que cada miembro tiene que ser rico, tienen que llenar sus arcas de finanzas, y ellos también se transforman en grandes empresarios, a tal punto que cuando van a visitar otros lugares tienen guardaespaldas que le cuiden, para cuando llevan la valija llena de dólares. Entonces, es verdad que Jesús vino para enriquecernos materialmente o espiritualmente. Bueno, veamos algunos ejemplos. Cuando un joven rico, el conocido joven rico, vino a Jesús y le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En Marcos 10, 21 y 22 leemos, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si es verdad que el Evangelio de la Prosperidad, Jesús podría haber dicho, pero esta es la nuestra. Andamos nosotros, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza y ahora aparece un joven rico que me podía dar dinero, fortuna, prosperidad. Sí, joven rico, venís con toda tu riqueza. Pero él le dijo, anda y vende toda tu riqueza. No quiere decir que todo cristiano tiene que ser pobre. No, pero lo que pasaba con este joven, él idolatraba el dinero. Para él lo más importante en su vida, su Dios, era el dinero. Y no podía seguir a Jesús y amar tanto el dinero. Entonces para él era un estorbo el dinero. Le dijo, deshacete de tu dinero, deshacete de tus riquezas, deja todo y vení, seguime. Y tristemente este joven se fue muy triste porque era muy rico. Así que ahí tenemos, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahí tenemos un ejemplo, cómo Jesús nos estaba enseñando que teníamos que ser todos ricos. Yo quiero decirle algo mirando la palabra. La iglesia cristiana, desde el comienzo y hasta hoy, y hasta que el Señor venga a llevarla, siempre ha estado compuesto de personas pobres, muy pobres, de clase media, ricos y multimillonarios. La iglesia del Señor está compuesta por gente de todo nivel económico y no hay por qué hacer acepción de personas. Este vale más porque tiene más dinero, este vale menos porque tiene menos dinero. Delante del Señor todos valemos igual. Y delante del Señor o en la iglesia hay gente erudita, académica, que fue a la universidad, que tiene posgrado,
Y hay otros que tal vez son semi-analfabetos, que no saben tal vez ni leer ni escribir, o saben apenas. Sin embargo, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Y ante los ojos nuestros también tenemos que considerar que tanto el pobre como el rico, el académico como el ignorante, somos lo mismo, porque Jesús murió por todo. Pero estamos en el punto del falso evangelio o la teología de la prosperidad. Y ahora yo quiero dar el jaque mate, como se dice. Vamos a ver en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 10. 1 Timoteo 6, 3 al 10, donde dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, conforme a la fe quiere decir, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, que toman la fe, que toman el servicio a Dios como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, la fe, la vida espiritual, acompañada de contentamiento. Quédate contento con lo que Dios te dio, sea poco, sea mucho, dale gracias a Dios, con contentamiento. El versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice el dinero, el amor al dinero. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Que tenemos que buscar riquezas, enriquecernos? ¿O enseña a estar contento con lo que Dios nos dio? Contento con lo que el Señor nos dio. Ahora, yo no estoy promoviendo un espíritu de pobreza, nada que ver. Yo voy a ser cada día más pobre para ser más agradable ante los ojos de Dios. No se trata de eso. Si Dios te dio una moto y si luego te puede dar un auto, te lo va a dar. Y si te dio una bici y después te va a dar una moto, dale, el Señor te va a bendecir. El problema es cuando yo predico el evangelio de la prosperidad. Y hay que tener más, y hay que hacer un pacto, y hay que poner $1000 para que el Señor te multiplique. Sembrá que vas a cosechar fortunas. Eso es falso, eso no es de Dios, eso no enseña la palabra de Dios. El evangelio de la prosperidad es un engaño. Entonces la gente no mira a Cristo, mira el dinero. Y sigue a Cristo por los panes y los peces, a ver si la gente se puede enriquecer. Sigo a Cristo para ver si me puede dar una fortuna, a ver si no ligo una casa de 3 pisos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el neopentecostalismo que enseña esto, el evangelio de la prosperidad, es totalmente antibíblico. Y en esta ciudad hay pastores que predican el evangelio de la prosperidad. Y eso no es bíblico, es totalmente absurdo. Esto es solo un ejemplo de los tantos errores doctrinales que actualmente enseñan los neopentecostales. Ya dije que los neopentecostales son una degradación del verdadero pentecostalismo, ¿no es cierto? Así que ya lo expliqué, pero no quiero salirme del tema. Así que no debemos tener miedo de hablar de parte de Dios porque Él respalda nuestro mensaje. Primero, no tenemos que tener desde el púlpito, cuando estás hablando con alguien, no te dejes engañar, decir, para un poquito, para un momentito, eso no enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que tenemos que seguir a Cristo para hacernos ricos, multimillonarios,
El evangelio de la prosperidad es un invento de Satanás para que la gente, en vez de seguir a Cristo, siga detrás del dinero. Y muchos pastores famosos son empresarios, tienen aviones, tienen palacios, tienen fortunas. ¿Por qué? Por predicar el evangelio de la prosperidad. Debemos denunciar la falsa enseñanza de parte de los falsos profetas. ¿Estamos de acuerdo, hermano? No te dejen engatusar. El evangelio de la prosperidad es una falsedad. En segundo lugar, más poderoso es el Espíritu de Dios que el espíritu del anticristo. Más poderoso es el evangelio, es el Espíritu de Dios que el espíritu del anticristo. En la segunda parte del versículo 4, la segunda parte, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto significa, porque el que está en ustedes, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Qué espíritu está en el mundo? El espíritu del anticristo. El Espíritu Santo está en los verdaderos cristianos desde el momento de haber recibido al Señor Jesús en su corazón como Salvador y Señor, confesándole arrepentidos sus pecados. Así dice Efesios 1:13. Efesios 1:13. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuidado, esto no es el bautismo en el Espíritu Santo. Los hermanos cristianos, evangélicos que no son pentecostales, dicen, nosotros ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Confunden el sello con el bautismo. Pero el sello es una marca invisible, pero que Dios lo ve, y nosotros también lo podemos ver, no con los ojos físicos, pero nos damos cuenta cuando una persona pertenece a Dios. Habla diferente, piensa diferente, tiene actitudes diferentes, tiene una marca de Dios en su vida. Ahora, si vos hablas con alguien y es un mundano cualquiera, no tiene el sello, no tiene la presencia del Espíritu. Así que cuando nosotros creemos en Cristo, lo recibimos en el corazón, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, pero eso no es el bautismo en el Espíritu Santo. Cuidado. Los apóstoles recibieron ese sello, esa marca, esa presencia del Espíritu Santo antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Hay que tener cuidado. Los apóstoles recibieron, nosotros recibimos la presencia del Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo. Pero los apóstoles lo recibieron antes de Pentecostés. Y yo le quiero mostrar en Juan capítulo 20, versículos 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el de la resurrección, el primero de la semana, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí recibieron ellos el Espíritu Santo. No recibieron el bautismo, eso lo recibieron más adelante en Pentecostés. El bautismo es la plenitud del Espíritu, es la llenura del Espíritu, es el gobierno total del Espíritu en una persona cuando recibe el bautismo. Pero ellos lo recibieron. Nosotros no tenemos necesidad que alguien venga y nos sople, sino que cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, como leímos en Efesios 1:13, ahí el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros. La otra expresión de la segunda parte del versículo 4 dice que el que está en el mundo, es decir, el espíritu del anticristo, está en el mundo, está en la sociedad, o que se opone a Cristo, o que está en contra de las enseñanzas de Cristo. Está en el mundo, dice. Significa que obra en la gente que no conoce a Dios, que nunca recibió a Cristo en su corazón, pero también se ha infiltrado en la iglesia a través de falsos profetas, falsos predicadores,
falsos maestros, falsos pastores. Ese es el verdadero peligro de nuestros días, que hoy por hoy dentro de la iglesia se infiltró el espíritu del anticristo, y eso hay en iglesias multitudinarias. Actualmente muchos predicadores hablan de lo que la gente quiere oír, no de lo que Dios quiere decir. Reitero, actualmente muchos pastores, para tener fans, para tener seguidores, para tener prestigios, para tener multitudes que lo aplaudan, que lo sigan, que lo nombren, que la televisión lo enfoque, que los diarios lo promuevan. Muchos predicadores hablan de lo que la gente quiere oír, no de lo que Dios quiere decir. Y a la gente le gusta recibir caramelos, dulces. Entonces, son predicadores que atraen a multitudes, que no hablan de las demandas del reino de Dios. Fíjate bien cuando miras en un programa de televisión, no todo por supuesto, nunca el predicador demanda arrepentimiento de pecado, nunca dice confesale a Dios tus pecados, arrepentite, no, a partir de ahora, en los minutos siguientes, vas a ser llenado de gracia, de poder, de unción, ofertas. Y si entre esa multitud hay adúlteros, hay fornicarios, hay mentirosos, ¿vos creés que la unción del Espíritu Santo va a llenar su vida? Eso, y la gente se amaca y llora y tambalea. Emocionalismo, psicosis colectiva. Tenemos que tener cuidado, Pero pastor, yo he visto que se tomaron de la mano y cayeron todos. Claro, probemos acá, no lo vamos a hacer ahora, pero tomémonos de la mano y uno nomás nos arrastra todo y yo también voy a caer. Es el efecto dominó, cuando cae una pieza caen todos. Y cuando hay llanto, pastor, ¿no es el Espíritu Santo? No, emocionalismo, porque yo he conocido personalmente personas que están en pecado, pero lloran porque Dios me va a bendecir, este año Dios me va a prosperar. ¡Qué lindo! Yo quiero escuchar a ese, no quiero escuchar a Aranda porque él habla de que hay que arrepentirse, de que hay que ser fiel a Dios, de que hay que ser santo para entrar al cielo. La gente no le importa del cielo, quiere el de aquí y el ahora, que Dios me bendiga, que Dios me prospere, que Dios me dé plata, que Dios esté conmigo. ¿Me explico, hermano? Entonces, si yo me pongo a repartir golosinas, chupetines y caramelos, y en la calle, y digo, estoy repartiendo golosinas, chupetines, caramelos, ¿crees que no se van a amontonar la gente? Pero cuando yo le digo, querido, acá hay que tomar un compromiso, primero hay que barrer la vereda, se fueron todos. Compromiso. Entonces, hay que predicar las dos cosas, las demandas del reino de Dios, pero también las ofertas del reino de Dios. Y en el neopentecostalismo en general se predica las ofertas. Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer aquello. Y yo digo, ¿no le estás por pedir a la gente que se arrepienta? ¿No le estás por decir que todos somos pecadores y que a menos que nos arrepintamos no vamos a entrar al cielo? Yo prefiero ser auténtico, honesto y decir lo que dice la palabra de Dios, aunque no tenga fans admirándome. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado. En 2 de Timoteo 4, 1 al 5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, te ruego encarecidamente, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, no doctrina de hombres, no doctrinas neopentecostales, que instes, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Redarguye, quiere decir confronta, acusa, reprende, exhorta, anima con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán, no aceptarán la sana doctrina, la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Falsos maestros, conforme a sus propias concupiscencias, a sus malos deseos, a sus deseos egoístas,
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a los engaños. Pero tú sé sobrio en todo, Timoteo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque un día me va frente al Señor, el Señor me va a decir: Arnoldo, ¿qué? ¿Le entusiasmaste con emociones a la gente o le predicaste la verdad de mi palabra? Y yo voy a tener que dar cuenta, pero ellos también, cada uno va a dar cuenta. Yo con esto no estoy diciendo que no haya buenos predicadores, hay buenísimos y fieles y santos hombres de Dios, pero el problema es que si uno no tiene discernimiento, amén. Por ahí en Centroamérica dice, amén, amén, amén. Y el predicador le dice cualquier burrada, pero ellos, amén, amén. Y no lo saca. Te habla 1 hora sin Biblia. Te habla, te leyeron un versículo y te habla después pensamiento humano. Pensamiento humano. No, todo tiene que estar basado en la Biblia. En esto se ve claramente cómo obra el espíritu del anticristo. Están detrás del dinero de la gente, de la fama, de la popularidad. Actualmente hay muchísimos predicadores estrellas. No sé si se entiende. Famosos. Predicadores estrellas que en vez de honrar, exaltar y glorificar a Cristo buscan ser famosos, poderosos, ricos, multimillonarios, y la gente supuestamente cristiana lo idolatra. Cuando vienen a un lugar, tenemos que hacer cola de 3 cuadras para ir a verlo. ¿Y quién es? Un vulgar hombre igual que yo. ¿A quién sigo? ¿A Cristo o al hombre? ¿Pero por qué? Porque es famoso, porque sale en un canal que es internacional. Entonces hay que tener cuidado. Mucha gente dice, nosotros los evangélicos no somos idólatras. Sí que lo somos. Idolatramos a los predicadores populares, famosos, que arrastran multitudes. Tenemos que tener cuidado. En tercer lugar, cada uno escucha y sigue de acuerdo a quien pertenezca. Cada uno escucha y sigue de acuerdo a quien pertenezca. En 1 de Juan 4, versículos 5 y 6 leemos: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Analicemos estos versículos y lo que significan. El versículo 5 dice: ellos son del mundo, los falsos predicadores y quienes los escuchan. Por eso hablan del mundo. ¿Qué quiere decir? Con criterios del mundo. ¿De qué término? Prosperidad económica, unción financiera, éxito, una vida de éxito. Ese es el lenguaje del mundo. Vos no vas a encontrar en la Biblia nunca que te diga unción financiera. No vas a encontrar nunca en la Biblia que te diga para que tengas una vida de éxito. Ese es el lenguaje mundano. La Biblia dice que si nosotros meditamos en la palabra de Dios y perseveramos en ella, todo lo que hagas va a ser prosperado. Pero no te habla con terminología del mundo. Y el mundo los oye. Ellos, los falsos profetas o anticristos, son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Cuando dice mundo se refiere a inconversos, cristianos nominales o de nombre, o engañados que están en las iglesias. El versículo 6 dice: nosotros somos de Dios, los cristianos verdaderos. El que conoce a Dios genuinamente a través de Jesucristo y de su palabra bien interpretada, nos oye, nos escucha. El que no es de Dios, el inconverso o cristiano nominal, no nos oye, no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de verdad, el Espíritu Santo, y el espíritu de error, el espíritu del anticristo. Quiero decir algo más. En las iglesias cristianas evangélicas ha penetrado el espiritismo. Hay prácticas ocultistas dentro de las iglesias evangélicas. Este hombre de Dios, Wilkerson, escribió en La Visión que eso iba a ocurrir. Lo escribió hace como 30, 40 años y eso está ocurriendo. Hay prácticas ocultistas dentro de las iglesias evangélicas. Y si no, decime,
Si yo tiro una Biblia ahí en el piso y digo, probá de pasar a ver si podés, y vos venís, y cuando te acercás a la Biblia, ¿qué es eso? El Espíritu Santo, espíritu diabólico. Está el Espíritu Santo ausente y están blasfemando contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo da sobriedad, sabiduría, autoridad. Pero si yo te tiro una Biblia y vos venís y al acercarte te agarra un temblor y te caes al suelo, ahí está operando un espíritu del anticristo, un espíritu diabólico. Las iglesias cristianas evangélicas hoy están siendo penetradas por un espíritu de anticristo, espíritus demoníacos. Eso es la obra. Y la gente, ¡qué poder, qué poder! Sí, qué poder satánico. Entonces, hermanos, tenemos que tener discernimiento espiritual, tenemos que detectar y tenemos que denunciar. Y entonces, hermanos, tenemos que ser cristianos bíblicos, no seguidores de hombres, seguidores de Cristo, porque Cristo nos llamó. Pero hay más gente que le sigue a su pastor que a Jesucristo mismo. Debo concluir. Actualmente se toma mucho en cuenta la cantidad de una agrupación religiosa para evaluar la confiabilidad de sus enseñanzas. Reitero, actualmente se toma en cuenta la cantidad. Pero son muchos. Debe ser que están en la verdad porque son muchos. Para evaluar la confiabilidad de sus enseñanzas. Si es un grupo multitudinario, dicen, debe ser que están en la verdad. Por eso arrastra mucha gente. Cuidado. En Mateo 7, versículos 13 y 14, Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.